Bueno, vamos a comenzar con los últimos temas de nuestra clase, nuestra materia de análisis numérico, los cuales son leyes de los senos y leyes de los cosenos. Vamos a empezar viendo leyes de los senos o leyes del seno, ya que prefiero dividir la clase en dos videos para que ustedes puedan encontrar mejor los temas que deseen estudiar para el examen. La siguiente semana ya es el examen, les estaré dando información en la plataforma, pero bueno, manténganse al pendiente. Vamos a comenzar con la clase de hoy. La ley del seno. Pues bueno, ley del seno, como ustedes saben, existen funciones trigonométricas. ¿Por qué son trigonométricas? Porque son aplicables a los triángulos. ¿Y qué es un triángulo? Un triángulo es una figura geométrica, como su nombre lo dice, con tres ángulos. De ahí su nombre, triángulo. Pues bueno, la ley de los senos, ¿para qué se aplica? Pues bueno, la ley del seno se aplica para conocer ya sea un ángulo o un lado de un triángulo que no conozcamos, ¿no? Como vemos aquí, tenemos nuestro triángulo, no es equilátero, es decir, no tiene los tres lados iguales. Podemos ver que el lado inferior es más grande que los otros dos lados. A simple vista se observa eso, ¿no? Entonces, para aplicar la ley del seno, tenemos que empezar dándole nombre a los lados y a los ángulos. Los vamos a llamar ABC con letras mayúsculas sin importar el orden, o sea, es decir, el que es B puede ser A, el que A puede ser C y el que es C puede ser B, o como ustedes quieran. La verdad eso no es muy importante. Lo importante es que empiecen nombrando los ángulos cada vez que vayan a aplicar la ley del seno. Entonces, ahora, ¿cómo nombramos los lados? Pues bueno, nosotros tenemos ya nuestro ángulo A, es lo primero que nombramos, ¿no? Los ángulos. Y si vemos, este ángulo apunta a este lado, es decir, el ángulo A es opuesto al lado inferior, por lo cual lo vamos a llamar también A, pero minúscula, para diferenciarlo del ángulo. Entonces hacemos lo mismo con el lado B, apunta hacia este lado, es decir, este ángulo B es opuesto a este lado y lo llamamos B. Y por último, el ángulo C, que es opuesto a este lado, por lo cual se va a llamar ángulo C. Pues bueno, esta es el teorema o la fórmula de la ley de los senos o ley del seno. Esta ley del seno establece que existe una relación entre los lados, la medida de los lados y los ángulos, y nos dice que el lado A dividido entre el seno del ángulo A es igual al lado B, a la medida del lado B, entre el seno del ángulo B, y a su vez también es igual al lado C dividido entre el seno del ángulo C. ¿Ok? También lo que tiene esta ley es que es recíproca, es decir, que nosotros podemos escribirlo de esta manera y se sigue cumpliendo esta ley. Generalmente en los problemas que son de ley del seno no vamos a utilizar las tres componentes. ¿A qué me refiero con las tres componentes? Que a lo mejor nada más vamos a usar estas dos y esta la vamos a dejar afuera, o vamos a usar estas dos y esta la vamos a dejar afuera. Es decir, la mayoría de los casos vamos a usar nada más dos partes de la ecuación en vez de toda la ecuación. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los requisitos para aplicar la ley del seno? Como ya les dije, para aplicar la ley del seno nosotros estamos buscando hallar ya sea la medida de un lado o la medida de un ángulo, cualquiera. ¿Pero qué necesito para aplicar esta ley del seno? Bueno, yo necesito obviamente que sea un triángulo, no importa si es equilátero, si es rectángulo, si es isósceles, no interesa, se puede aplicar. Y también necesitamos saber una pareja y cualquier otro dato. ¿A qué me refiero con una pareja? Yo me refiero a una pareja a que conozcamos el ángulo A y conozcamos el lado A. Eso es una pareja. ¿Por qué pareja? Pues porque tienen la misma letra, ¿no? Si yo conozco la medida del lado B, tengo que conocer la medida del ángulo B.
Y lo mismo para el C. Si yo conozco el ángulo o el lado, tengo que conocer pues su contraparte, ¿no? Su pareja. Y además de conocer una pareja, es decir, no basta solo con conocer estas dos cosas, yo tengo que conocer cualquier otro dato. ¿Qué otro dato? El que sea. Un ángulo, un lado, un ángulo o un lado. Pero necesito conocer tres cosas. Una pareja que se compone de dos cosas, que es lado y ángulo, y cualquier otra cosa. Me sirve cualquier otra información, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Vamos a hacer dos ejemplos. En uno vamos a buscar un lado y en el otro vamos a buscar un ángulo. Entonces vamos a empezar. Y nos dan aquí un triángulo y nos dice hallar la medida del lado C. ¿Cuál es el lado C? Pues bueno, el primer paso que tienen que tener muy en cuenta, ¿cuál era? Pues era nombrar nuestros ángulos. Lo va a nombrar igual que la vez pasada. Ustedes los pueden nombrar como quieran, pero para este ejemplo los vamos a nombrar así. Una vez que nombramos nuestros lados, lo siguiente que es una vez que nombramos nuestros ángulos, lo siguiente es nombrar los lados. ¿Cómo se nombraban los lados? Pues ya saben, opuestos al ángulo. Es decir, este va a ser el lado A, este va a ser el lado B, el lado C, y el que ya tenemos su medida es el lado B. Y así es como los nombramos. Como les dije, el C opuesto al lado C y el ángulo B opuesto al lado que ya conocemos su medida, así como el A opuesto a este A. Ahora, ¿cuáles eran los requisitos? Pues que fuera un triángulo. ¿Lo cumple? Sí lo cumple. Y el otro requisito era conocer una pareja y cualquier otra cosa. Entonces vamos a ver. Conocemos el ángulo C, 42 grados. Ahora, ¿conocemos su pareja? Pues no. ¿Conocemos el ángulo B? ¿Conocemos su pareja? Sí, sí la conocemos. Entonces nosotros colocamos nuestra fórmula. Y ya vimos qué cosas conocemos. Conocemos la pareja, esta pareja. ¿Qué otra cosa conocemos? Pues conocemos el ángulo C. ¿Y qué es lo que nos piden? Pues el lado C. Así es como se dan cuenta qué partes de la ecuación usar. 1. Sabiendo la pareja que conocemos, que ya tenemos, y otro, ¿qué nos piden? En este caso, ¿qué pareja ya conocíamos? La de B. Conocemos el lado y conocemos el ángulo. ¿Y qué nos piden? Nos piden C. Por lo cual, lo que vamos a utilizar en esta ocasión va a ser esta parte. Y simplemente vamos a descartar esta. Entonces, empezamos a sustituir. Como vemos, aquí no estamos utilizando nada. Y para fines de mejor visualización, lo único que podemos hacer es suprimirla. Es decir, pues no la utilizamos. Porque no nos sirve, porque en este caso. Ahora, nos quedó esta parte de la ecuación nada más. ¿Cuánto vale B? 18 metros. ¿Cuánto vale el ángulo B? 60 grados. ¿Cuánto vale el ángulo C? 42 grados. Ojo, no es igual lo que vale el ángulo a lo que vale el seno del ángulo. Muy diferente. ¿Ok? El seno del ángulo es una función trigonométrica de dicho ángulo, pero no vale lo mismo. Ustedes en su calculadora tendrán que realizar las operaciones con las funciones trigonométricas que les proporciona. Es decir, si quieren conocer el valor del ángulo el valor del seno del ángulo de 60 grados, pues tienen que apretar la tecla sin o sen, si lo tienen en español, después 60 y luego presionan igual y ya les daría el valor de cuánto vale ese ángulo, cuánto vale ese seno, perdón. Ojo, su calculadora la tienen que tener en grados. ¿Cómo se dan cuenta si la tienen en grados? Pues bueno, en la parte superior de su pantalla, es decir, suponiendo que esta sea la pantalla de la calculadora, aquí arriba
les aparecen varias cosas. Tiene que aparecerles una D. La D significa degree, que significa grados o grado en inglés. Si les aparece una R, está mal, porque la R es de radianes. Entonces, esa es la manera en como ustedes se dan cuenta si la tienen en radianes o en gradianes también, en gradientes, perdón. Esto si le aparece una R o una G está mal. Les tiene que aparecer una D porque estamos usando grados, no radianes ni gradientes, por favor. Entonces, cuando estén usando su calculadora, asegúrense de que esté en grados. Si no está en grados, pues bueno, pueden buscar cualquier tutorial de cómo poner su calculadora en grados y así. Si usan la calculadora que les proporciona su computadora, la calculadora de Windows, esa por default está ya en grados. Entonces esa no le tienen que cambiar nada. En caso de que no esté, pues igual lo cambian. Pero bueno, continuamos. ¿Qué es lo que tenemos que hallar? C. ¿Qué le estorba a C? Pues le estorba el seno de 42 grados. ¿Qué está haciendo? Está dividiendo. Entonces, ¿cómo se despeja este seno? Es decir, ¿cómo pasa hacia el otro lado? Multiplicando. ¿Ok? Igual, si tienen alguna duda, ya saben, me la dejan en los comentarios o en el Classroom. Pues bueno, ¿qué es lo que queda? Pues nada, ya está despejada, la C. Lo único que queda es desarrollar esto, es decir, pues ingresarlo en su calculadora. 18 por seno de 42 grados y ese resultado lo dividen entre seno de 60 grados. Entonces el resultado sería de que C mide aproximadamente 13.90 metros. ¿Por qué metros? Pues porque es la unidad que estábamos trabajando, ¿no? Aquí mismo dice. Pues bueno, esta es la manera de cómo hallar un lado de un triángulo que no conocíamos con la ley del seno. Ahora en lugar de hallar de hallar un lado, vamos a hallar un ángulo. Lo que hicimos aquí es hallar un lado. Ahora vamos a hallar un ángulo. Igual, nos dan un triángulo y nos dicen hallar la medida del ángulo A. Entonces, nosotros nombramos nuestros ángulos y nuestros lados, ¿no? Están sin nombrar y ahora están con nombrar. ¿Por qué los nombramos así? Pues bueno, este es arbitrario, ya les dije, ustedes lo pueden nombrar como quieran, pero en este caso ya nos piden un ángulo específico, por lo cual pues ya tiene que estar nombrado, ¿no? Entonces, ángulo A, este sería el lado A. Ángulo B, entonces este sería el lado B. Y ángulo C, y aquí está el lado C. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer si ya está nombrado todo? Lo primero, ya saben, es nombrar ángulos y lados. Pero si ya está nombrado todo, pues tenemos que ir a nuestra ecuación y fijarnos qué podemos utilizar o qué ya tenemos, mejor dicho. Entonces, como ustedes saben, o como les comenté, la ley del seno es recíproca. Por lo que si se dan cuenta o si regresan un poco en el video, se darán cuenta que antes esta C estaba aquí arriba y este seno estaba aquí abajo. Pero yo les dije que la función es recíproca, por lo cual se puede utilizar también de esta manera y está bien. Voy a borrar esto y continuamos. Ahora, ¿qué partes ya tenemos? O mejor dicho, ¿cuáles eran los requisitos, de nuevo, que fuera un triángulo? ¿Lo es? Sí. ¿Tenemos una pareja? Pues bueno, vamos a ver. Vamos a empezar por A. No conocemos el ángulo de A, pero sí conocemos su lado. Conocemos el ángulo de B y conocemos también su lado. Entonces, otra vez tenemos B. Pero ahora, ¿qué nos piden? Nos piden A. Por lo cual, lógicamente, tendremos que usar esta parte también. Entonces, ¿qué le va a pasar a la pareja de C? Pues nada, que se va a suprimir. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sustituir nuestras letras por nuestros valores. Ok, bueno, primero suprimimos la parte de C. Y ahora sí, sustituimos
A por 65 y sustituimos B por 57. También sustituimos el ángulo B por 47 grados. ¿Qué sigue? Pues despejar lo que nos piden. A que le estorba, A le estorban un seno y un 65 metros. ¿Qué está haciendo el 65? Está dividiendo. ¿Cómo pasa? Multiplicando. Ahora, para despejar ángulos de funciones, lo que se tiene que hacer es aplicar la función inversa de la misma. Es decir, seno inverso, así como la multiplicación es el inverso de la división y la suma es el inverso de la resta, pues bueno, este seno inverso o arcoseno es el inverso del seno común. Así es como se representa. Y para hallarlo en sus calculadoras o para realizar la operación en sus calculadoras, la tecla que van a presionar en caso de que sea una calculadora física, es decir, que no sea virtual, es aprietan la tecla Shift y luego la tecla Sin o Sen, si es que la tienen en español o en inglés. De esta manera les va a escribir seno inverso y ustedes ya tienen que hacer toda esta operación en la calculadora. Es decir, le sacan el seno a 47 grados, multiplican por 65, lo dividen entre 57 y a ese resultado completo se le saca el seno inverso. ¿Okay? Ahora, para los que estén usando su calculadora en la computadora, lo que tienen que hacer es buscar, hay un botón que dice trigonometría, le dan clic, luego le dan clic a donde dice segundo o segunda opción y ya les aparecerá los botones de las funciones inversas y ya simplemente presionan el de seno inverso, ¿va? Pero bueno, primero lo que tienen que hacer es resolver lo que hay dentro del paréntesis. Es decir, multiplicar esto por esto y el resultado lo dividen entre esto. Y ya ese resultado completo, pues ya le sacan el seno inverso. Pero bueno, el resultado de toda esta operación sería aproximadamente 56.51 grados. Así pueden comprobar si hicieron algo bien en la calculadora o hicieron algo mal. En caso de que lo hicieran algo mal, pues bueno, rectifican que están haciendo mal, ya sea de que puede ser que no esté en grado su calculadora o que hayan apretado mal una tecla, o etcétera, etcétera. Y bueno, así rectifican. Y bueno, hasta aquí sería la clase de hoy. Mañana estaré subiendo la otra parte, no se preocupen, la actividad está bastante sencilla, la subiré esta mañana también. Van a ser nada más 2 ejercicios, uno de cada uno de la ley del seno y otro de la ley coseno. Pues bueno, hasta aquí es el video. Si tienen cualquier duda, ya saben, me la dejan en los comentarios, por favor.